Buen día, soy Alfonso Torres, soy un educador popular colombiano, quien, al igual que muchos de ustedes, la temática de la comunidad y lo comunitario y de lo común, pues se ha atravesado en mi camino de las prácticas de organización popular, de movimientos sociales, y eso me llevó a generar unas investigaciones y unas reflexiones que son las que quiero compartir ahora y que están desarrolladas en este libro que se llama El retorno a la comunidad. Eh, Como les decía, mi punto de preocupación no fue tanto teórico, sino encontrar que el uso de la palabra comunidad y de lo comunitario era demasiado, diríamos, laxo y extendido, y es común encontrar hoy que la gente habla de comunidad universitaria, comunidad científica, comunidad indígena, comunidad LGBTI. Entonces, pues allí un desafío. Igual, también encontraba que el uso más generalizado, la imagen más generalizada de comunidad, especialmente en el campo de las y los trabajadores sociales, es el de eh, imaginar que comunidad es una población establecida en un espacio compartido y que por ese hecho de coexistir en ese espacio ya de antemano comparten unos intereses, unas necesidades, unos proyectos, unos deseos comunes. Entonces eso encontraba dificultades, uno porque en cualquier población específica, en cualquier territorio, pues uno encuentra que allí hay diversidad, tensiones, diferencias, pero a su vez también uno puede encontrar grupos y dinámicas sociales que comparten referentes de identidad comunitaria sin necesidad de compartir un territorio. Entonces, básicamente yo me di a la tarea de reconocer en este momento en América Latina qué expresiones de comunidad estaban allí presentes. Entonces encontraba por una parte pues la que yo llamo la persistencia, presencia de la comunidad como forma de vida de nuestros pueblos ancestrales, en particular del mundo indígena. Para ellos la comunidad no es algo momentáneo, casual, sino es lo que constituye básicamente su identidad, porque sus cosmovisiones, sus usos y costumbres, sus formas de autoridad eh, y todo, diríamos, lo que acontece allá está en esa referencia de lo comunitario, entendido también como una realidad compartida de intereses, de sentidos, que se expresa incluso en las luchas recientes. También encontraba que en algunas poblaciones, como la misma población afrocolombiana por lo menos, y campesinos, colonos, tanto rurales como urbanos, también diferentes prácticas de carácter comunitario, de ayuda mutua, de cooperación, aparecían especialmente en las etapas iniciales del asentamiento o en momentos específicos de la cosecha, de la construcción de una infraestructura común, de lo que aquí en Colombia llamamos echar la plancha de las casas, donde la gente se converge a ayudarse mutuamente. Pero también encontraba referencias a lo común y a lo comunitario en procesos asociativos intencionales. Es decir, muchas organizaciones, algunas explícitamente como las cooperativas, los centros de ayuda mutua, las mutuarias, pero también en muchas otras organizaciones, el ideal comunitario y los valores y procesos que allí se generan los podríamos leer también en clave comunitaria. Pero también encontraba que en el mundo urbano contemporáneo, muchos espacios de encuentro, por ejemplo, entre los jóvenes en torno a consumos culturales compartidos o también en torno a elementos, por ejemplo, religiosos, hacía que también la gente en muchos casos se representara como comunidad. Bueno, tal vez se me queda por fuera alguna, pero lo que estaba yo era asistiendo a la emergencia, pero a su vez a la presencia reiterada de muchas formas de vida, modos de relacionarnos, vínculos que podríamos llamar comunitarios. Entonces eso ya me hizo hacer una exploración más sistemática de las reflexiones también contemporáneas sobre la comunidad y lo comunitario, y que me llevaron como a plantear una idea, un concepto, diríamos, aún abierto en construcción de comunidad, precisamente para referirnos, y de lo comunitario, pues para un conjunto de sentidos, de valores, de vínculos, de prácticas que precisamente contribuyen a construir un horizonte de lo común, de la cooperación, de la ayuda mutua, de
la responsabilidad y el compromiso compartido. Entonces esto se expresa y se manifiesta en diferentes contextos, lugares y prácticas sociales. Un elemento interesante que yo lo había encontrado en esta caracterización de procesos actuales, pero también lo he encontrado en gente que ha reflexionado sobre eso, y es que estas dinámicas comunitarias en la mayoría de los casos se oponen o se ven vulnerados, se ven afectados por la lógica de acumulación capitalista, que precisamente es portadora de los valores, diríamos, anticomunitarios por excelencia: el individualismo, la competencia, la, la búsqueda de un progreso a costa de la destrucción de lo común. Entonces, ese primer rasgo me parece muy clave, y es pensar que la comunidad es un referente, diríamos, hoy, que nos puede servir también, entre otras, de una bandera también de crítica y de alternativa al capitalismo. Por otra parte, encontraba que lo comunitario también se sostiene en un conjunto de sentidos, decíamos, valores, vínculos, que precisamente privilegian estos sentidos de valoración de lo colectivo por encima de lo individual, de la corresponsabilidad por encima de la indiferencia, diríamos, del contagio afectuoso por encima de la indiferencia que inmuniza a la gente a los dolores de las otras personas. Entonces, toda esta serie de sentidos que hoy están cobrando mucha fuerza, de hospitalidad, de cuidado común, de construir procesos colectivos, están presentes en esta idea de lo comunitario. Y esta idea y sentido y práctica de lo comunitario se apoya en diferentes referentes. Uno puede ser, no se excluye, el compartir un territorio común. Pero ya como lo había vislumbrado Tonís, de pronto en otras experiencias, por ejemplo, ligadas a proyectos comunes, a ideales compartidos, a experiencias incluso, diríamos, límite frente a una población, estos sentidos, vínculos y sentidos de comunidad se activan. Entonces, ve, lo común y lo comunitario puede estar en diferentes lados, es flexible, está en construcción permanente, sería otro elemento clave, es decir, así como el fuego de la vida, del amor, requiere estarse permanentemente alimentando, esto pasaría también con la comunidad y lo comunitario, es decir, vemos que en lo comunitario también, diríamos, hay una fuerza inmanente, instituyente, permanente. Incluso uno de los sentidos del comunitas es eso, frente a lo instituido, al estado dado. El comunitas tiene que ver como con ese estado efervescente, liminal, de producción, diríamos, de sentidos de lo común que permiten que, diríamos, los grupos sociales se constituyan también como, diríamos, comunidades, y eso nos lleva a pensar un poco que las comunidades nunca están dadas, terminadas, concluidas, sino que precisamente están en esa permanente apertura y construcción. Finalmente, podemos decir también que lo comunitario lo podemos asumir también como una política emancipadora. Es decir, con lo que hemos dicho, ya decir que un proyecto es comunitario, que una propuesta educativa es comunitaria, que un proceso organizativo es comunitario, ya no estaría asociado a que es porque trabajo con comunidades, sino porque está orientado precisamente a construir, a fortalecer sentidos, valores, vínculos, prácticas comunitarias. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Colombia, existen varias dinámicas, incluso procesos de formación universitario con el nombre de educación comunitaria. Entonces, en ese sentido, una educación comunitaria es una educación que precisamente está promoviendo, construyendo comunidad. ¿Y por qué decimos emancipatorio? Porque precisamente en la medida en que lo comunitario está representado, esta conjunción de intereses, esta agrupación humana basada en unos valores, diríamos, solidarios, de cooperación, de ayuda mutua y no de competencia, de acumulación, pues es una, no la única, de los referentes en que nuestros pueblos, nuestros diferentes colectivos humanos pueden acudir precisamente para empoderarse y para construir proyectos propios. Entonces, esto es lo que quería compartir, invitarlos a su vez
a que puedan bajar el libro, está en línea, se llama El Retorno a la Comunidad, y allí están desarrollados estas ideas. Igualmente, muy pronto va a salir como libro y va a ser subido a línea, a la web, un libro que se llama La Comunidad en Movimiento, Persistencias, Reexistencias y Emergencias Comunitarias en América Latina. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, y pues es el punto de partida para un diálogo que debe continuar, no solo a partir de reflexiones conceptuales, sino desde sus prácticas, desde sus proyectos, desde sus sentidos colectivos en los que trabajan. Gracias.